buenos días, buenas noches o buenas tardes. No sé de qué lugar del mundo nos puedas estar mirando en este día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que todo lo bueno de la vida esté sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus proyectos. En este día maravilloso quiero compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de amor contigo. En este día el Señor me trae una reflexión muy bonita para poderla compartir con las personas y me decía, dejando huellas. Dejando huellas en amor con estilo es muy importante. Amor con estilo no es algo perfecto. Amar con estilo no es algo perfecto, no es algo que no tiene error, pero sí es un amor que va encaminado hacia la perfección de nuestro Creador y de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy quiero compartirte una palabra que la estamos tomando en San Mateo 5, te la voy a leer del 5:16, porque la palabra de Dios dice la palabra que es viva, que es eficaz y en todo tiempo da fruto. Y yo sé que esta palabra Dios la está mandando a algún corazón que realmente la necesita. Es una palabra reflexiva. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros nos volvemos luz para las personas, a quien realmente estamos glorificando es al que nos ha cambiado, el que nos ha dado vida nueva. Estamos a un cierre de año y por eso me gustó la temática que te estoy compartiendo el día de hoy, que dice dejando huellas. Estamos a un cierre de año. Si nosotros analizamos en estos tiempos, la vida se lleva con tanta prisa que el día se acorta. El día nosotros nos levantamos, hacemos nuestras diligencias diarias y cuando menos acordamos, en un abrir y cerrar de ojos ya es de noche, ya nos toca descansar y volvemos a nuestra misma rutina. Si nosotros nos confiamos, nuestra vida se vuelve una rutina donde vamos y venimos de nuestro hogar y a veces nosotros estamos y vamos sin propósito. Entonces, esta reflexión me traía hoy el Espíritu Santo y esa es la reflexión que quiero dejarte en este día. Algunas veces te has detenido a pensar, estamos a un cierre de año, está por terminar el año, el día que estoy grabando este video, estamos a pocos días para poder cerrar el año 2025 y meternos y entrarnos al 2026. ¿Te has puesto a reflexionar qué huellas estás dejando en este 2025 en las personas que te rodean, en tus familiares, en tus hijos, en tu esposo, en tu iglesia, en tu trabajo? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros no tenemos una coherencia entre lo que es el amor y nuestras acciones. Cuando nosotros estamos listos para dejar huellas en el ser humano, nuestra vida tiene un propósito. Y el propósito fundamental de nuestra vida es dejar marcas en las personas. Si tú te fijas, cuando nosotros hablamos de huellas, las huellas son personalizadas. Nadie, ningún ser humano tiene la misma huella del talón del pie de otra persona, ni otra persona tiene las huellas de las manos de otra persona. ¿Qué significa esto? Que cada ser humano tiene huellas diferentes. Ahí tú podrías analizar en este día qué huellas tienes tú en la persona. Vámonos ahora al área espiritual y al área de la vida, de la vida cotidiana. ¿Qué huellas estás dejando? ¿Estás dejando huellas de amor? ¿Estás dejando huellas de empatía en las personas? ¿O simplemente estás viviendo con raíces de amargura, con tristeza? Y no te estoy diciendo esto solo en relación a que si eres o no eres cristiano, porque a veces
Hay personas que están en la vida y no son cristianas y dejan huellas marcadas positivamente en otras personas, más que otras personas que de repente sí estamos hablando de que somos cristianos. Te voy a compartir, en mi vida hay muchas personas que han dejado huellas, eh, más huellas positivas que negativas, porque soy de esas personas que me gusta más ver lo positivo en las personas que lo negativo. Cuando tú te enfocas en ver lo positivo en las personas y no estar pensando mucho en lo negativo de las personas, eres una persona libre, eres una persona capaz de perdonar el pequeño error o la pequeña diferencia que puedes tener con las personas. Pero cuando tú eres una persona que se enfoca mucho en ver el error, el daño, entonces llega un momento que las raíces de amargura pueden atrapar tu corazón y llegar a ser una persona que no deja huellas positivas en las demás, sino que estás dejando huellas negativas. Volviendo a la palabra que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Jehová nos está invitando, nuestro Jesucristo, que es el que habló esta palabra cuando dice que somos la luz del mundo, es que nos está invitando a que dejemos huellas de luz. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. El mismo Jesús dice que somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tras que nosotros le aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, Él comparte y nos injerta a ese olivo precioso, maravilloso, para que nosotros seamos salvos también. Entonces dice que alumbremos, que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, no para glorificarnos nosotros mismos, no para que los demás digan que somos buenas personas, sino para que glorifiquemos el nombre de nuestro Creador, de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos encargamos de vernos, reflexionemos en este momento, ¿qué hemos hecho en este 2025? ¿Qué estamos trabajando en este 2025? ¿Qué huellas estamos dejando en este 2025? Estamos viviendo en tiempos tan afanados, tan llenos de tecnología. Yo me ponía a meditar que llega un momento que nosotros decimos, le voy a dar tiempo a mi familia en este día, pero no nos vemos las caras ni nos preguntamos cómo estamos porque estamos afanados en la tecnología. Otras personas están afanadas pensando en el estreno o la ropa que se van a poner el fin de año. Otras personas están afanadas viendo qué van a cocinar para el fin de año. Otras personas están afanadas dándole una decoración preciosa a su casa. Pero no pierdas el sentido de esta época y no pierdas el tiempo reflexivo para esta época. Recuerda, es necesario que dejemos huellas positivas en las personas. Reflexiona y párate un poco a meditar esta palabra que decía el Señor. Dice su palabra más atrás en el verso Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, si somos la luz del mundo, la huella que estamos dejando es una huella de luz, no de tinieblas. Entonces es necesario que nosotros meditemos en esto. ¿Qué estoy yo dejando? ¿Qué legado estoy dejando yo en este mundo? Te voy a contar una anécdota mía propia de mi vida como niña. En mi infancia hubieron personas que marcaron mi vida positivamente, pero también hubieron personas que marcaron mi vida negativa. No te voy a contar los que marcaron mi vida negativamente, te voy a contar una anécdota, algo que me sucedió a mí cuando era niña y eso aún a mis años todavía lo recuerdo con tanto amor, con tanta ternura y con tanto agradecimiento en mi corazón. Yo tenía un vecino que él ya partió a la presencia de Dios hace muchos años, pero cuando yo era una niña, pues viajaba
viajaba de un lugar a otro a recibir, a estudiar, a hacer mis estudios de educación media. Y me recuerdo yo que eso marcó siempre mi vida porque mi vecino me decía, ¿y cómo te caerían un par de pesos para viajar? Y yo me recuerdo que mis papás pues me daban lo limitado, lo que yo necesitaba realmente para mi semana de viaje. Pero mi vecino me impactaba tanto mi vida. En aquel momento tal vez él nunca lo notó, pero hasta el tiempo de hoy mi corazón está lleno de tanto agradecimiento, porque mi vecino me daba el extra de poderme tomar un refresco, de poderme comer un pan, una galleta, una soda, algo que de repente era un extra que en ese momento mis papás no me lo daban a mí para poder viajar. Y eso impactó tanto mi vida y hay tanta gratitud en mi corazón que ese hombre que de repente me compartía 5 pesos, 10 pesos, en ese momento para mí ese era un gran capital. Tal vez para él era algo normal que él hacía tal vez con otras personas, pero en mi corazón sí logró captar agradecimiento. Y cuando yo logré sacar mi profesión e instalé una pequeña clínica en el lugar donde vivíamos, me recuerdo que a veces iba, se tomaba la presión, se hacía algunas cositas en mi clínica. Y cuando me decía, ¿y cuánto te debo? Yo le decía, hace mucho tiempo usted me pagó a mí lo que yo estoy haciendo ahora por usted. Y en mi corazón, aunque de repente los años han pasado y no tengo contacto tal vez con su familia, pero yo siempre cuando me recuerdo de eso, eso impacta todavía mi vida. Hay un sentimiento en mi corazón de gratitud porque Dios de repente puso el querer en su corazón y Él hizo el hacer, puso el querer y el hacer, y Él era una fuente de bendición. Muchas veces fue una fuente de bendición para mí. Entonces, si yo te digo esto, ¿cómo tú estás impactando? ¿Qué huella tú estás dejando en el corazón de las personas que tú conoces? Mira que a veces podemos llegar a pensar que un niño pequeño, un niño que nos encontramos de repente en la calle, en la iglesia, en las escuelas, cercanos, nuestros vecinos, niños, podremos creer nosotros que nosotros no estamos impactando la vida de esos niños, pero sí los impactamos. Simple y sencillamente una frase que tú le digas a un niño de afecto, de cariño, un abrazo, o una frase hiriente que lo lastime, que le destruya su autoestima y que lo haga sentir tan pequeño, también eso marca la vida de esos niños. Cuando hablo de esta temática, dejando huellas, es importante que dejemos huellas de amor en el ser humano. En esta tierra nosotros somos pasajeros. Somos personas que venimos a hacer y a cumplir un propósito a nuestras vidas aquí. Un propósito divino, un propósito eterno. Pero en nuestra corazón está y en nuestra libre albedrío, ese libre albedrío que Dios puso en nuestros corazones, ese libre albedrío, eso cuenta mucho para que nosotros seamos impactemos la vida de otras personas de manera positiva o de manera negativa. Cuando yo analizo esto, dejando huellas, yo siempre le digo al Señor, permítame, Padre, dejar una huella positiva, que el día que yo vaya a su presencia y que mi tiempo en esta tierra haya terminado, pueda haber impactado la vida de mis hijos, de mis hijas, pueda haber impactado la vida de mi familia, sobrinos, primos, pueda haber impactado la vida de mis amistades, porque hay personas que nosotros conocemos que se suben en el tren de nuestra vida. Esas personas pueden estar dejándonos huellas positivas o negativas,
pero también tú decides qué huellas decides tú que queden impregnadas en tu corazón. Cuando analizaba esto que me decía el Señor, que yo tengo que alumbrar con la luz de nuestro Señor Jesucristo a los hombres, me doy cuenta que es necesario que nuestras huellas sean impactantes, pero de una manera positiva, no negativa. Porque nosotros decidimos, y este es un tiempo de reflexión, reflexionemos en este cierre de año. ¿Qué huellas he dejado yo? No sé cuántos años tienes, posiblemente tienes 10 años, 15 años, 20 años, 40 años, 50 años, no sé cuántos años puedes tener, pero no importa la huella que tú dejaste atrás, eso no importa. Lo que importa es la huella que tú estás arrancando en este nuevo año. Las huellas que tú decidas dejar de este tiempo para adelante. Mira que Dios nos dice en su palabra que el pasado Él lo borra. Y también es importante que tú decidas también qué es lo que tú quieres llevar en tu corazón. Huellas de dolor, huellas de alegría, de gozo, de esperanza, de fe. Eso tú decides, porque la palabra de Dios dice que Él nos descarga. Venid todos los que estéis cargados y agobiados y yo os haré descansar. Es algo maravilloso, porque cuando nosotros llegamos arrastrados por esta vida que nos lastima, que nos duele, que nos enseña, porque todos son procesos. Los procesos de la vida son necesarios para que nosotros alcancemos madurez espiritual, para que nosotros nos encontremos con nuestros propósitos de vida en esta tierra. Es necesario pasar procesos. Si el ser humano no es procesado, entonces difícilmente va a encontrar su propósito de vida. Yo me gozo en los jóvenes o en las personas que de repente, como dice el Salmo, nunca se sentaron en silla de escarnecedores, o sea, no conocen ese tipo de vida. Pero los que venimos de la vida, donde la vida nos tuvo que golpear para llegar a los pies de Cristo, entonces nosotros tenemos que despojarnos, pedirle a Dios que nos ayude, que nos libere, que nos limpie y que nos capacite para que las heridas del ayer no vengan a producir heridas a otras personas en este presente o en el mañana que nosotros estamos a punto de recibir en este 2026. Te voy a decir algo. En nuestra vida, nosotros decidimos qué tipo de huellas vamos a dejar. Las huellas las podemos marcar con palabras. A veces usamos palabras hirientes, palabras que lastiman el corazón de las personas. Y cuando nosotros herimos a las personas, un corazón herido es un corazón lastimado, no de un particular, porque muchas veces las heridas del alma no vienen de personas que no conocemos. Muchas heridas vienen de las personas más cercanas, de un padre, de una madre, de un pariente muy cercano. Las actitudes que las personas tomamos. ¿Qué sucede? A veces hay actitudes en las personas que nos rodean. Estamos hablando de repente, vamos a hablar en el área matrimonial. A veces hay hombres que están diciéndole a la esposa que la aman, pero sus acciones son diferentes. Las acciones sí cuentan para dejar huellas, porque cuando nosotros tenemos acciones que no están de acorde a lo que las palabras que están saliendo de nuestra boca, estamos destruyendo en vez de edificando. Entonces es necesario que nosotros tengamos actitudes de acuerdo a las palabras que nosotros estamos diciendo. Nuestras decisiones también marcan. Nosotros tenemos una capacidad de ese libre albedrío que Jehová puso en nosotros cuando cuando ese Dios nuestro nos creó, cuando Él nos creó,
Él puso ese libre albedrío en nuestro ser. Entonces nuestras decisiones, a veces somos tan dados a decir que nuestros fracasos tuvieron algo que ver en la situación que Dios permitió. No, tenemos un libre albedrío. Ese libre albedrío a nosotros nos dice y nos hace pensar y analizar si lo que estamos decidiendo, lo que estamos queriendo hacer es correcto o incorrecto. Muchas veces sabemos lo que estamos haciendo, pero nos dejamos llevar por las emociones. Las emociones a veces controlan nuestras acciones, porque nosotros no podemos ser emocionales. Tenemos que controlar nuestras emociones. Es como decir, cuando una persona un hombre decide ser infiel. En ese momento se deja llevar por las emociones, pero la decisión le está marcando que esa decisión que está tomando es una decisión negativa o una decisión positiva. Está él jugando entre dos decisiones. Él sabe que la consecuencia la va a traer. Entonces, cuando nosotros hablamos de las situaciones que dejan huellas en nuestra vida, son decisiones que nosotros muchas veces tomamos. Una madre decide ser una madre amorosa o una madre llena de mucha amargura para hablarse y dirigirse a sus hijos. Un padre decide si quiere conformar un hogar precioso solo con su esposa, amándola, respetándola y cuidándola, o decide estar en múltiples relaciones. Son decisiones, las decisiones que marcan la vida y que pueden dejar huellas, huellas de heridas, huellas de dolor, huellas de tristeza, huellas de angustia, huellas infantiles que son imborrables. Esas decisiones las tomamos nosotros como personas. Somos nosotros los que decidimos qué hacer. Cuando la palabra de Dios es nuestro punto, nuestro centro de vida, es esa palabra que nos dirige, que nos alienta, que nos da fuerza, que nos fortalece en los tiempos de debilidad. Entonces, ¿qué huellas estás dejando? ¿Qué huellas están impactando tu vida? ¿Qué huella está impactando la vida de tus hijos? ¿Qué huella está impactando tu vida familiar? ¿Estás sembrando buenas huellas en tu familia? ¿Estás dejando huellas positivas en tus amistades? ¿Estás dejando buenas huellas en las personas que tú tienes de repente bajo el mando en tu trabajo? Mira que he encontrado muchas personas que me dicen, yo a la persona tal en el trabajo es una cosa y en la iglesia es otra, porque yo trabajo con esa persona. Entonces es cierto, tiene que haber una diferencia entre el trabajo y la iglesia, pero tampoco nosotros no podemos tener doble personalidad. ¿Qué huella estás dejando? Porque cuando nosotros dejamos una huella de que en la iglesia somos muy cristianos y en las áreas laborales somos muy mundanos, entonces nosotros no estamos ayudando a hacer luz, como dice la palabra, no estamos alumbrando delante de los hombres. En un lado somos luz y en el otro lado somos tinieblas. Entonces es necesario que estemos dejando huellas que marquen el corazón de las personas. Mira qué cosa tan tremenda. Habemos muchas personas que hemos sido impactadas en nuestra vida y hay personas que nos han dejado huellas. Y esas personas de repente, si te cuentan la anécdota o te dicen una experiencia, una persona te cuenta la experiencia que tuvo con esa persona cuando la conoció y tú le dices, ¿y cómo se llama? De repente el nombre de esa persona se llega a olvidar de la mente de la persona, pero no la acción que hizo. Es más, hay personas que hacen acciones que son personas desconocidas. Son ángeles que de repente llegan precisamente en ese lugar y dejan una huella eterna en el corazón del ser, esa persona que recibió esa bendición
o recibió esa ayuda en ese momento. Entonces esa persona dejó una huella positiva, sin nombre, pero sí quedó marcada en el corazón de nosotros. Entonces es importante que nuestras huellas que nosotros podamos dejar en las personas sean huellas de amor, de esperanza, de fe, de paciencia. Esa huella que aliente al ser humano. Mira, el mundo está tan confuso. El mundo está tan lleno de tantas cosas que estamos careciendo de cosas tan importantes y tan vitales para la vida y para hacer legados para nuestros hijos, como es el amor, la fe, la esperanza, el respeto a las decisiones de otras personas. Por eso estamos confusos en este mundo, por eso hay tanto conflicto en este mundo, porque a nosotros ya no nos interesa respetar la opinión ni el pensamiento de las otras personas. Queremos imponernos nosotros a nuestro pensamiento y que todas las personas piensen igual, pero no es así. Porque cada persona desde que abre sus ojos, el primer día que abre sus ojos, coge y tiene un concepto diferente de la vida. Entonces, lo más importante en este mundo, y a veces yo te podría decir y tú puedes decirme a mí, pero ¿de qué me sirve hacer huellas de amor, de fe, de esperanza? Porque lastimosamente he podido escuchar en la boca de muchas personas que profesan ser cristianos, que dicen, es que el amor ya no existe. Entonces yo digo, bueno, y entonces, si el amor no existe, entonces estamos diciendo que Dios no existe. Porque si Dios no existe, entonces en vano estamos yendo nosotros a una iglesia a congregarnos. Si Dios no existe, entonces podríamos estar diciendo que Satanás también no existe. Pero si el amor existe, porque el mismo Dios es esa existencia. La existencia del amor es la esencia viva del Dios que nosotros servimos, del Dios que nosotros adoramos, del Dios que nosotros exaltamos, y ese Dios que cada día nos muestra su amor, nos muestra sus misericordias y nos muestra sus milagros. Porque aunque tú no te des cuenta, Dios sigue obrando milagros. De repente no los vemos los milagros que Él está obrando en nuestras vidas. ¿Por qué estamos tan ocupados en otras cosas? Que hay muchos milagros que suceden en nuestras vidas que para nosotros pueden parecer normales. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Y te quiero preguntar, ¿qué huellas estás dejando? ¿Qué huellas estás dejando en tus hijos? ¿Qué huellas estás dejando en tu esposo? ¿Qué huellas estás dejando en tu matrimonio? ¿Qué huellas estás dejando en tus compañeros de trabajo? ¿Qué huellas estás dejando en tus hermanos en la fe? ¿Qué huellas estás dejando? Que tus huellas sean esa luz, como dice su palabra, que alumbre esa luz a todos los hombres, no para que tú seas glorificado, no para que tú seas exaltado y que la gente diga qué buena persona es para que podamos reflejar y poderle demostrar al mundo entero que sí hay un Dios de amor, que sí hay un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que nos nutre nuestra fe, un Dios que nos nutre de esperanza, ese Dios maravilloso que un día todo cristiano, todos los mortales, según su palabra, vamos a estar frente a Él y vamos a estar ahí. Unos vamos a estar felices y contentos porque vamos a estar en las bodas del Cordero, y otros con mucha tristeza. No vamos a poder estar en ese lugar con gozo, sino que se va a hacer con llanto y con crujir de dientes. Entonces, ¿qué huellas estás dejando tú en esta tierra? Es necesario que dejemos huellas llenas de amor, huellas llenas de tolerancia, huellas llenas de fe, de esperanza, huellas de empatía.
¿Qué sucede actualmente en este tiempo? No estamos teniendo empatía. La empatía la estamos perdiendo. No estamos teniendo tiempo para poder platicar con una persona. Las personas actualmente no tienen esa capacidad de poder ver a los ojos a las demás personas para que esa persona pueda abrir su corazón y poder expresar los problemas, porque estamos tan urgidos de la vida, tan necesitados de avance, que no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo la comunicación y la empatía, el podernos poner en el lugar de la otra persona. Otra cosa que es importante que nosotros tenemos que manejar es darnos cuenta que somos instrumentos en esta tierra. Somos instrumentos de amor. Y cuando yo digo amor, es amar con respeto. Porque cuando nosotros no amamos con respeto, eso ya no es amor. Eso ya es un amor convenenciero. Algo que a mí me pueda convenir, entonces ya no estoy amando con respeto. Amar con respeto es respetar la decisión de las otras personas, ayudar a las otras personas y a mostrarles sus defectos y sus debilidades, pero sin herirles sus corazones. Porque cuando nosotros queremos imponer nuestra manera de pensar y queremos que esas personas se sometan a lo que nosotros creemos que es correcto, estamos perdiendo el respeto hacia la otra persona. Entonces es necesario que amemos con respeto, que amemos y corrijamos con mansedumbre. Dice su palabra que amemos y corrijamos con mansedumbre, porque si nosotros corregimos con palabras hirientes, más bien en vez de acercar a las demás personas, más bien las lastimamos y las alejamos. Es necesario corregir con mansedumbre y sobre todo perdonar también. Eso es lo más importante que yo te quiero dejar en este día. El perdón, que tantas veces hay tanta información en todas las áreas de este fenómeno, que se está dando, de lo que es, estamos viviendo la era digital. Y hay tanto que las personas, hay tanta gente hablando con tanto dolor en la red social, que le dicen a la mujer, mira, tú eres una mujer acá, eres allá, y la empoderan, pero no la empoderan de repente sacándole el dolor que lleva adentro. Escuchar con empatía en estos últimos tiempos se nos está haciendo tan difícil poder empatizar con las personas, porque a veces cogemos más una actitud de juzgamiento que de podernos colocar en el lugar de las personas, porque creemos tener la realidad, nuestra verdad absoluta. Y a veces, en vez de ser empáticos, más bien nos convertimos en jueces o juzgadores de la situación actual de las personas. Es necesario corregir con mansedumbre, ¿verdad? Porque al final, pues, en este camino que nosotros todos andamos haciendo una labor, estamos cumpliendo un propósito de vida aquí en esta tierra. Entonces, de repente Dios en cada persona da talentos, da virtudes a cada persona. Algunas personas tenemos una habilidad muy grande para poder escuchar a los demás, y otras personas, Dios nos manda a esas personas que necesitan de repente un consejo, algo que las motive. Esa falta de empatía nosotros la estamos viendo tanto en la juventud. El joven está acudiendo a drogas, el joven está acudiendo a alcohol, el joven está acudiendo a suicidios, porque de repente estamos frente a una sociedad donde no estamos siendo empáticos.
La empatía no solamente radica en que alguien se te acerque y te cuente sus problemas. El empático aún en su hogar mira situaciones que de repente su hijo que antes era de una manera está actuando de otra, su esposo que antes era de esta manera ahora está actuando de esta manera, su amiga que antes era de esta manera, ahora está actuando de esta manera. ¿Por qué? Porque hay que pararse para poder amar, respetar, empatizar con las otras personas. El perdonar con humildad, eso te libera y eso te ayuda a sanar tu corazón, a ver nuevos horizontes, nuevos cambios, cosas buenas en tu vida. Cuando perdonamos con humildad y no con arrogancia, porque muchas veces nosotros decimos yo no tuve la culpa, yo no tengo por qué pedir perdón, o si la persona se acerca con humildad y te pide perdón y tú dices no, yo no perdono esto que tú me hiciste, al final la persona a la que tú no estás perdonando, esa persona se libera, pero tú sigues cargada, sigues con el dolor, sigues con la herida. Entonces es necesario perdonar con humildad. Y es importante ser coherente entre la fe y la acción, porque a veces nosotros hablamos tanto del amor de Dios, hablamos tanto de ese amor tan divino, tan maravilloso, y creemos que estamos llenos de amor, pero nuestras acciones están enfocadas y están dándose a otra cosa, donde no damos ninguna referencia del amor de Dios, ni el respeto a las personas, ni la empatía a las personas. Entonces es importante que todo vaya agarrado de la mano. ¿Qué huellas estás dejando hoy? Eso yo te lo pregunto y reflexionan. ¿Qué huellas estás dejando? Yo siempre digo, el maltrato de un niño es una cadena que se repite. Si tú maltratas a un niño hoy, ese niño va a ser un maltratador mañana, porque se vuelve cadena. No maltrates a tus hijos. Deja huellas lindas en el corazón de tus hijos, para que esos hijos tuyos tomen un molde de esa huella que tú dejaste en su corazón y vayan regando esa semilla del amor y la paz en el mundo entero. A veces, un simple ejemplo que te voy a decir: si en el mar, en las playas, no hubieran pequeñas, diminutas, microscópicas partículas de arena, en esa playa no habría arena. Y si tú te fijas, las playas están llenas de arena. Si el amor es una pequeña partícula que eres tú, lo difundimos nosotros, ese amor tan lindo, tan precioso, tan maravilloso, esa luz que nosotros somos llamados a ser, esa luz del mundo, como dice su palabra, y que los hombres vean y que puedan glorificar el santo nombre de Dios que está incrustado en nuestro corazón. Nosotros podremos ser esos areneros llenos de amor, llenos de luz y llenos de esperanza para un mundo que está lleno y está bajo tinieblas. Algo que, para terminar, yo te quiero dejar esta reflexión final. Tal vez nosotros no podemos controlar todo. No podemos controlar todo lo que está pasando, pero sí decidir. Nosotros tenemos la capacidad de decidir qué huellas estamos dejando en esta tierra. Sí podemos decidir eso. No podemos controlar todo, pero sí es importante que cuando alguien te recuerde, que alguien recuerde de ti, que te recuerde con amor, que te recuerde con respeto y que recuerde que la presencia de Dios está en ti, que esa presencia de Dios un día lo visitó, que tú fuiste ese agente, tú fuiste ese vehículo para que esa obra de amor perfecta, maravillosa del reino de los cielos pudiera tocar el corazón de esa persona que en ese momento estaba necesitado. Yo te quiero invitar en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, no sé dónde tú me has logrado ver,
Te quiero invitar en este día que tú ores al Padre. Si hay dolor en tu corazón, si hay heridas, si hay recuerdos amargos en tu corazón, invita al Padre. Dile al Padre que primero quiere recibir las huellas del Hijo, esas huellas maravillosas, esas huellas de salvación, esas huellas de sanidad, esas huellas de amor que el Hijo Jesucristo vino a implementar a esta tierra. Él vino con ese amor tan grande, y un amor tan grande que fue un amor que no escatimó su propia vida para que nosotros lográramos tener vida y esperanza. Solo Jesucristo te puede sanar, solo Jesucristo te puede llenar de vacíos, esos vacíos que de repente tú buscas, de repente en los lugares seculares, en el abrazo de un hombre, en la discoteca, en la bebida, en algo que te saque un poco de la realidad tan dura que tú estás viviendo. Solo Jesucristo te puede ayudar. Él puede dejar una huella imborrable en tu vida. Pero la huella que Él va a dejar en tu vida no es una huella de dolor ni de destrucción. Él va a dejar una huella de reparación, de sanidad, de salvación y de propósito. Porque eso somos en las manos de nuestro Señor. Y yo te quiero invitar en este día y te quiero dar gracias por acompañarnos en nuestro espacio Amando con Estilo. Gracias por mirarnos y por tomarte ese tiempo. Pero ante todo yo te quiero decir algo. Si esto impactó tu corazón, impactó tu vida, compártelo. La verdad que Amando con Estilo nació en el corazón de Dios. Dios lo creó este espacio y con propósito. Si llegamos a una persona, 2 personas, 3 personas, 5 personas, 10 personas, 500 personas, a la cantidad de personas que Él quiera llegar en este día, son las personas que de repente están necesitando este mensaje de amor en este día. Comparte nuestra página Amando con Estilo. Comparte este mensaje y ayúdanos a poner las huellas de Jesucristo en los corazones de las personas que el mundo tanto está necesitando. Y te digo, recuerda que cada día es una nueva oportunidad para dejar huellas. Huellas que sanan, que edifican, que transforman y que dan vida. Y que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, amar con estilo es amar con el amor de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz día. Bendiciones.